Bienvenidos y bienvenidas sean a este podcast de 3 psicólogas en serie. Vamos a continuar el tema de Jeffrey Dahmer. Recordemos que anteriormente, en la otra entrega, hablamos sobre la socialización y también los estereotipos involucrados en la vida de este asesino serial. A continuación les presento a mis compañeras, las expertas psicólogas, Lupis Rivera, Isis García y su servidora, Ana Hernández. ¿Cómo están, compañeras? Muy bien, Mimi, ¿y tú? Excelente. Perfecto. Ok. El día de hoy, dándole continuidad a este podcast, vamos a hablar un poquito sobre las representaciones sociales que se pueden apreciar en este interesante caso. Bueno, para empezar, debemos de entender que es una representación social. Para decirlo como sencillamente, pues simplemente son las ideas, pensamientos que compartimos en común con la sociedad y ya lo tenemos como arraigados naturalmente. De hecho, en el caso de Dahmer me llamó la atención que según el psiquiatra forense de McDonald, hay una tríada de rasgos en común entre asesinos seriales, que es el tener fascinación en asesinar o matar a los animales, la piromanía, que es el gusto de la destrucción de objetos, y la neurosis, enuresis, perdón, que es el control de esfínteres. Aquí pues lo podemos ver cuando Dahmer dice que desde su infancia llegó a él como una fascinación por la muerte de los animales. Además que por esa representación social que lo tenía su padre hacia él, como de tener esas herramientas o habilidades de ser médico, biólogo o algo por el estilo, él no lo vio mal. Entonces fue una característica que él detectó de niño, pero no le tomó importancia en su momento, que ya después, con el tiempo, que su desarrollo, pues obviamente tuvo un impacto en su psicosis que desarrolló. También, no sé si quieres comentar algo, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, hablando de representaciones sociales, hay un fenómeno que pasa con los asesinos seriales y su romantización. Nosotros vemos representados a estas personas pues en diferentes películas, en diferentes canciones, series, documentales, como por ejemplo la actual serie de Jeffrey Dahmer. Prácticamente este tipo de representaciones hacen los estereotipos, está muy relacionado, y pues nosotros podemos ver a asesinos como Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Gary Ridgway, que son de la cultura popular propiamente. Entonces nosotros ya tenemos muy inculcado pues cómo se debería ver un asesino serial, cómo debería actuar, qué perfil tiene y demás. Lupis, ¿quisieras mencionar algo? Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, chicas. También es importante ver cómo la socialización actual impacta en la sociedad, porque sí es cierto el impacto que ha tenido la serie de Netflix y otras que se han hecho de y otros asesinos seriales, le da ese twist a decir, bueno, es que sí, tenemos la representación social, un asesino serial es algo malo, tomó muchas vidas inocentes y hay características entre ellos, ¿no? Como las que mencionaba anteriormente Isis. Pero también qué pasa con la socialización actual y cómo la representación social, al ser algo tan cambiante, porque si se nombra existe, y el impacto que tiene. Me llamó mucho la atención en la investigación que realizamos que en TikTok hay un challenge de las Polaroid Challenge, que tú te grabas para captar la reacción que tienes ante las Polaroids que fueron encontradas en las escenas del crimen de Jeffrey Dahmer. Y dices, ¿cómo una representación social, como mencionaba Ana, que es negativa, puede cambiar en sentir empatía por la persona que tomó 17 vidas? Eso se me hace increíble, porque es esa socialización de, bueno, es que lo hizo por esto y por esto otro, y esa justificación me parece muy llamativa, porque a pesar de que es un criminal, porque fue juzgado, señalado y vencido en juicio, de repente las personas sienten empatía por él. Entonces la representación social existe a un nivel muy muy macro, pero también puede cambiar desde los cimientos.
También me llama la atención que el perfil de Daphne como que no cuadraba como esas representaciones sociales que mencionan en su época, porque de hecho vi como varios documentales y entrevistas que decían que era como muy excepcional su perfil como asesino. De hecho no lo podían como cuadrar si era desorganizado o organizado. No entraba en la clasificación. Ajá. Vaya. Entonces, no era como el perfil clásico que todo el mundo esperaba, pues, en ese entonces. Entonces era como un criminal como mixto, según Robert Ressler, de hecho él lo mencionaba. Y cómo es interesante cómo se rompe como estas ideas que vamos como naturalizando dentro de los asesinatos en serie. Sí, de hecho, así mismo, como tú mencionas, esto podría ir muy de la mano con el construccionismo o la construcción social, puesto que, por ejemplo, Jeffrey Dahmer podemos decir que fue una víctima, de cierta manera, en su infancia. Pero ¿cuál es nuestro concepto de víctima? Está mucho más ampliado actualmente. Hablando de lo que es la identidad de Jeffrey Dahmer, hablando del tema también de otredades, pues podemos decir que Jeffrey perteneció a distintos grupos. Entre ellos pues está el grupo de los homosexuales, los caucásicos, los militares, los estudiantes y demás. El que haya fracasado o triunfado en la inserción de estos grupos pues también es saco de otro costal. Prácticamente podemos decir, hablando de las otredades, que Jeffrey se sentía como excluido por el simple hecho de ser homosexual ante la hegemonía de la heterosexualidad, la normativa heterosexual de la época. Así que él veía al otro como distinto y totalmente opuesto a él. Sí, y aquí hablamos de un amplio sentido de pertenencia, porque también es impresionante cómo en este tipo de casos y en muchos más, donde uno puede aplicar una investigación para encontrar elementos, la interrelación de todos los elementos es impresionante. ¿Por qué lo digo? En la cuestión del sentido de pertenencia, tú te percibes como uno y entonces buscas tu lugar, ¿no? Como decirlo de una manera como, bueno, soy este estereotipo y tengo que buscar mis otros estereotipos. Pero ¿qué pasa? Como lo menciona Ana, el hecho de que Jeffrey haya pasado de la escolaridad a tratar de entrar al ejército, de ser un estudiante, y qué pasaba en esas pequeñas esferas de su vida, no embonaba. En la escuela era un chico de calificaciones bajas, muy muy bajas, y lo llevaban a pues un bajo rendimiento escolar. Como hombre caucásico, normativamente entre comillas heterosexual, que se esperaba que se casase y tuviese hijos como su padre. Y pues también en el aspecto de hombre triunfador, todas las connotaciones positivas que él sentía que tenía que tener, al no sentirlas, ¿qué pasó con él? Él cayó en el alcoholismo para tratar de desviar todos estos pensamientos. No sé, Isis, si tengas alguna opinión al respecto. Sí, de hecho, creo que aquí entra pues la parte de la identidad. Al Jerry como que tener este conflicto interno, pues no podía sentirse parte de la sociedad, y pues lo único que hizo fue como refugiarse, como tú mencionas, en el alcoholismo, en la religión inclusive, porque hubo un tiempo que se fue con su abuela, un tiempo. Y como este sentido de asesino serial, pues nos trae de que él ya no le quedó como de otra aceptar como que esos impulsos que él tenía, esos deseos, no iban a cuadrar dentro de una sociedad, entonces se segregó por sí mismo, y como pues aceptó como de cierta manera esa etiqueta pues de asesino serial, porque dijo, no, pues esto no cuadra y pues mejor me quedo así. Y pues fue como evolucionando hasta llegar a esas atrocidades que llegó a hacer. Habría que reflexionar sobre este caso, pues, ¿cuál es la construcción social que hacemos sobre un asesino, sobre la maldad, sobre un enfermo mental? Estamos hablando sobre la ampliación de este concepto, ¿no? De no encasillar. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos y los vemos en la siguiente entrega. ¡Besito! Chaito.